Nos encontramos en esta oportunidad con un nuevo espacio que estamos generando desde Explora, que son estas reflexiones en torno a los diálogos interculturales. Este espacio que generamos desde Explora Tarapacá y la Universidad de Tarapacá, por supuesto, sede Iquique, el 31 de agosto pasado, un diálogo intercultural que contó con la participación de 4 especialistas en la materia. Y también en torno a eso queremos generar otro espacio que tiene que ver también con la interculturalidad. Y en esta oportunidad estamos con el profesor Andrés Díaz, profesor de enseñanza básica con mención en interculturalidad, profesor de la asignatura de lengua indígena en el contexto urbano y también, por si fuera poco, es vocero de la Asociación de Profesores EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Tarapacá. Profesor Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos escuchen en realidad y que nos vean en realidad en estos videos. ¿Cómo está? Muy bien, nos encontramos el día de hoy, agradecido por la instancia que se nos permite para dialogar en realidad. Pocos espacios se preocupan de dialogar sobre estos temas. Profesor, el 31 de agosto pasado, desde Explora, nosotros generamos un espacio que se llamó Diálogos Interculturales, que es el primero de 2 diálogos que principalmente cuenta con la participación de especialistas, historiadores, el Premio Nacional de Historia, sociólogos también, pero más allá de las reflexiones que puedan hacer algunos especialistas, usted como también, por decirlo de alguna forma, especialista o dedicado a la materia, ¿cómo podría evidenciar cuál es la importancia de la interculturalidad en la actualidad? Bien, partiendo un poco desde la conceptualización en realidad que se generó dentro de ese debate o de ese espacio de diálogo que tuvieron los especialistas, salieron varias temáticas muy, muy importantes, porque en algunos momentos se habla de interculturalidad, pero muchas veces la interculturalidad vista desde la lógica territorial no podemos plasmar para poder construirla. La interculturalidad muchas veces, en algunos contextos, está vinculada como al indigenismo, en algunos casos, en otros momentos a la migración. Entonces va a depender desde el espacio en donde nosotros nos vayamos a desenvolver, la conceptualización que le podamos dar al tema de la interculturalidad. Visto desde mi rol como docente, como profesor, la interculturalidad, claro, toma un matiz distinto en el contexto en el cual nos desenvolvemos hoy día. En una sociedad súper globalizada, en una sociedad que tiene mucho movimiento de migraciones, entonces que radica en el contexto. Yo desarrollo mi asignatura en Alto Hospicio, que también es una comuna que tiene mucho proceso de asentamiento de culturas que se van aflorando dentro del desarrollo de la misma comunidad de Alto Hospicio, y que eso permite que se generen estos diálogos interculturales entre estudiantes, entre docentes, entre personas que están vinculadas, ¿cierto?, a diferentes espacios pedagógicos. Entonces, los espacios, tomar la temática intercultural, claramente es una ganancia para la construcción social actualmente. ¿Cómo considera que estos espacios, bueno, nosotros nos hacemos cargo de estas críticas, pueden ser constructivas, negativas, bueno, dependiendo de cómo se mire, pero, por ejemplo, haciéndonos cargo de algunas reflexiones, algunas personas decían que, por ejemplo, en el diálogo del 31 de agosto no había un representante, por decirlo de alguna forma, de los pueblos originarios propiamente tal. Sin embargo, efectivamente podríamos decir que también, por otra parte, habían especialistas en la materia, que más allá de ser o no representantes de los pueblos originarios, han estudiado, reflexionado y se han especializado de alguna u otra forma en la interculturalidad como un concepto, haciendo un análisis desde el punto de vista educativo, porque efectivamente vinculamos 3 conceptos, que era interculturalidad, mundo andino y educación. ¿Usted considera que estos espacios que se generó, bueno, este espacio que generamos nosotros desde Explora Tarapacá,
de manera muy inicial, por ejemplo, son un aporte a la reflexión permanente de este fenómeno de la interculturalidad que a ratos algunos dirían que está un poco a destiempo, otros que es muy contingente. ¿Cómo considera efectivamente cuál es su mirada en realidad respecto de estos espacios que se generaron? Considero que los espacios, si se dan para poder dialogar, creo que son siempre positivos. Desde mi mirada, siempre el tema del diálogo, la conversación, el interactuar respecto a temáticas que tengan que ver con la interculturalidad siempre van a ser positivos. Y más si es que hay especialistas que puedan dar aportes desde la cátedra, desde los estudios universitarios, también va a ser positivo. Pero siempre, en estos espacios de diálogo, generalmente, y esto dentro de las críticas que se han hecho, porque también lo leí en algunos comentarios, el tema de no incorporar a las bases a estos espacios de diálogo, porque generalmente nosotros elevamos el discurso a un estado de muy catedrático, muy desde la universidad, muy desde los conceptos prácticamente puritanos, ¿cierto? Y minimizamos, ¿cierto?, las bases que son generalmente las que generan y desarrollan la interculturalidad, porque finalmente, ¿quiénes son los que desarrollan la interculturalidad? Son las personas que desarrollan el cotidiano, el diálogo cotidiano. Eso es interculturalidad. Lo que estamos diciendo nosotros hoy día, en este pequeño espacio de conversación, es un diálogo intercultural, porque estamos compartiendo experiencias, estamos dialogando. Todos estos espacios, cuando no son validados con las bases en el contexto chileno, debemos dialogar con los pueblos originarios, representantes de pueblos originarios, de asociaciones indígenas. Podemos dialogar también con asociaciones migrantes. Y eso va a hacer que la conceptualización que nosotros podamos dar de una manera catedrática, de una manera más purista, ¿cierto?, la podamos llevar, ¿cierto?, al diálogo cotidiano. Entonces, yo pienso que son positivos los espacios de diálogo en donde existan catedráticos, pero también debemos incorporar personas que deben ser de las bases, ya sea personas que desarrollan la interculturalidad en su cotidiano. O sea, yo me imagino y pienso en algunos momentos dónde podemos desarrollar la interculturalidad, dónde se desarrolla la interculturalidad. Generalmente se me viene a la cabeza el terminal Agro de Iquique, porque es un espacio en donde podemos interactuar, donde podemos dialogar, y ahí el centro nuclear es el comercio ¿de qué? De insumos de alimentación, que llegan, ¿cierto?, y que son comercializados por distintas personas. Entonces ahí hay un diálogo intercultural. Ahí se genera la interculturalidad como tal. Sí, en ese sentido hay harto, entendiendo claramente la interculturalidad como un concepto clásico que tiene que ver con la relación entre una o diversas culturas. ¿Cómo espera usted, o cómo le gustaría, en realidad, a usted desde su visión personal, entendiendo el rol que tiene como profesor, además como especialista en interculturalidad, cómo espera que se desarrolle la interculturalidad hacia adelante? ¿Cómo le gustaría que fuera? ¿Qué aspectos desde su punto de vista personal debiera tener para que le demos la importancia que se merece la interculturalidad propiamente tal? O sea, primero, el partir que el concepto de interculturalidad y ya en América viene llegando, porque viene llegando no ahora, sino que ya se está desarrollando hace años. Y que hoy día estemos hablando de interculturalidad es parte del proceso de instalación de conceptos, porque el tema de interculturalidad es un continuo desarrollo. En Europa, el tema de la interculturalidad se empezó a abordar hace muchos años por el tema de los migrantes que llegaban de África a Europa. Y un sinfín de movimientos, ¿cierto? Porque los seres humanos somos personas que nos vamos movilizando dependiendo de las necesidades. Y ese movimiento de necesidades hace que nosotros tengamos que de alguna manera interactuar con un otro que es distinto a mis tradiciones, porque las personas lo que llevamos consigo son herencias tradicionales, herencias culturales familiares, y todo eso se plasma, ¿cierto?, en un momento de encuentro y de interacción con un otro. Y de ahí afloran, ¿cierto?, las dinámicas culturales que se van
construyendo y reconstruyendo también. Si nosotros pensamos en la lógica de la región de Tarapacá, la región de Tarapacá comenzó como un pueblo puerto, ¿cierto? Y este puerto que fue desarrollado, ¿cierto?, por un sinfín de experiencias que poco a poco fueron tomando, ¿cierto?, el desarrollo de la región, desde lo económico, desde lo cultural, desde las interacciones, ¿cierto? Y que eso fue construyendo una región de Tarapacá tan cosmopolita que hoy día nosotros decimos, hoy tenemos inmigrantes chinos, tenemos inmigrantes hindú, ¿cierto? Tenemos la misma migración latinoamericana, ¿cierto? Más cercana, ¿cierto? Peruano, boliviano, que se fue desarrollando acá. Previo a eso, los asentamientos indígenas que estaban situados en la región, aymara principalmente, quechua, que también se han descubierto en este último tiempo. Entonces esas cosas hacen que el diálogo interno de la región vaya generando un espacio de continuo desarrollo de la interculturalidad. Perfecto. Bueno, profesor, muchísimas gracias ahí por la reflexión. Parece que en la última parte ahí el video por lo menos está muteado, pero se entendió. En realidad estuvimos atentos escuchando. Y nada, pues yo creo que en este espacio que estamos generando, esperamos que, ahí está, sí, en el espacio que estamos generando, esperamos que la interculturalidad, como tantos otros conceptos, en realidad sean integrados, compartidos, analizados por toda la comunidad. ¿Algo más que se le haya quedado en el tintero y que quisiera comentar en torno a la interculturalidad como tal en la región de Tarapacá en términos generales? No, súper agradecido por el espacio de poder dialogar y también generar esta mirada, porque desde la Asociación de Profesores IB también estamos en un proceso de generar espacios de diálogo que permitan no solamente establecer la interculturalidad como tal, sino que generar estos espacios desde la misma asignatura de lengua indígena, que va a cambiar, ¿cierto? Pueblos originarios también se le van a incorporar desde el próximo año, se supone, a la asignatura. Desde la Asociación de Profesores IB estamos en un constante momento de diálogo, de poder generar espacios donde la mirada hacia los pueblos originarios, no solamente al pueblo aymara desde la región, sino que hacia los pueblos originarios, podamos nosotros tomar desde ahí los saberes ancestrales, las prácticas del lenguaje, las prácticas comunitarias, las prácticas tradicionales, que esas prácticas, rescatarlas, visibilizarlas, pero también de qué manera esas prácticas ancestrales, ¿cierto?, tradicionales, culturales, son parte del desarrollo de la comunidad regional, tarapaqueña. Porque nosotros hablamos de una cultura tarapaqueña, que tiene estos matices que recién podíamos dialogar, ¿cierto? Estos matices de intercambio. Los pueblos antiguamente, ¿cierto? Los pueblos que estaban en el altiplano bajaban con sus productos a comercializarlos, ¿cierto? A la cordillera de la costa, y los de la costa, ¿cierto? Subían con sus productos a comercializarlos arriba. Y esos diálogos ya se generaban hace miles de años atrás, en donde los pueblos originarios que estaban asentados en este territorio ya generaban diálogos interculturales, porque tenían prácticas distintas. Y eso es así, la interculturalidad es importante. Y hoy día que nos encontramos en un contexto pandémico, ¿cierto?, en donde nos obligamos, ¿cierto?, a cerrarnos en nuestras casas, hace que estos diálogos hoy día sean aún mayores, porque estoy afianzando prácticas culturales familiares con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, ¿cierto?, con mi familia, con la cual yo hoy día estoy viviendo, ¿cierto? Estamos desarrollando prácticas familiares que cuando esto pase, las vamos a colocar en práctica en diálogos comunitarios. Cuando mi hija se encuentre en la escuela con otros estudiantes, ahí va a generar también un diálogo cultural, porque va a llevar consigo toda mi práctica familiar, la llevo a mi espacio de escuela. Y ahí es donde las escuelas tienen que tener la apertura también para decir, mira, este chico tiene estas prácticas, este otro chico tiene estas otras prácticas. ¿Y cómo hacemos para que se genere un equilibrio en los establecimientos? Y ahí hay también una mirada desde la interculturalidad. Desde la interculturalidad, desde la práctica. Porque claro, si lo llevamos a la reflexión teórica, claro, vamos a hablar de teoría y todas esas cosas, pero es importante generar estos espacios de llevar a la práctica de esta conceptualización muchas veces. Pero bueno, agradecido en realidad del espacio que se nos ha... No,
se agradecen las reflexiones y nosotros, bueno, comentarle que desde Explora Tarapacá nos encontramos abiertos y a la disposición de poder contribuir en los espacios de discusión, análisis y reflexión en torno a la interculturalidad, no solo a raíz de esto, sino que vinculándolo claramente cada vez más también con la interculturalidad como tal, vinculado también al mundo de las ciencias, entendiendo también que no solamente las ciencias están vistas desde el punto de vista más académico de la bata blanca, sino que entendiendo que la interculturalidad también vienen logrando y desarrollando visiones científicas también desde el punto de vista de los pueblos originarios. Profesor, le agradecemos el espacio y el tiempo y esperamos seguir en contacto en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por darnos este espacio de diálogo, de verdad.